Bueno, muy bien. Entonces, revisados todos los presupuestos de existencia y de eficacia de las uniones convivenciales y dejado en claro el gran papel que tiene la autonomía personal en este tipo de relaciones familiares en el derecho argentino, vamos a estudiar ahora con la doctora Chanampe los efectos de la convivencia tanto durante la vida en común como después del cese. Doctora, te paso el mando para que puedas compartir. Bueno, gracias. Ahí pueden ver la pantalla. Perfecto. Bien. Bueno, siguiendo con la clase de la doctora Joffre, ahora vamos a ver lo que son los efectos durante la convivencia y luego del cese. Bien, para que nos ubiquemos dónde vamos a estar hablando en lo que es el Código Civil y Comercial, estamos en el libro segundo, bien, que habla de las relaciones de familia. Dentro del libro segundo, el título tercero, que habla de lo que son uniones, y el capítulo 3 y 4, que son los artículos 518 y siguientes. Bien, empezamos con lo que son los efectos durante la convivencia. Bien, para esto vamos a hablar de lo que anticipó la doctora Joffre, que es el régimen primario, bien, que es ese piso mínimo inderogable que las partes no pueden desatender por acuerdo de voluntades, tornándose obligatorio su cumplimiento, ya sea en ausencia de pacto o incluso contra pacto. Este régimen primario está compuesto por lo que son las relaciones patrimoniales del 518, la asistencia del 519, la contribución a los gastos del hogar en el 520, la responsabilidad por las deudas en el 521 y la protección de la vivienda familiar. Es decir, que si bien en lo que son las uniones convivenciales se le da supremacía a la voluntad de los convivientes, esto no podemos dejarlo de lado. Bueno, ¿qué son las relaciones patrimoniales? En el artículo 518 nos dice que entre los integrantes de la unión, el principio general es que se va a regir por lo estipulado en el pacto de convivencia. Ahora, a falta de pacto, cada uno de los miembros de la unión va a poder ejercer libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con una limitación a esta libertad que tiene que ver con lo que es la protección de la vivienda familiar y los muebles que se encuentren en ella. Entonces, el mecanismo rector para lo que son las relaciones patrimoniales durante la convivencia es la autonomía de la voluntad. Si tenemos pacto, va a haber un límite que es el piso mínimo inderogable. Si no hay un pacto, o lo hay, pero no dice nada en cuanto a las relaciones patrimoniales, vamos a tener un límite a esta libertad, que es lo que nos impone el 522 para las uniones registradas con la protección de la vivienda familiar y los muebles que se encuentran en ella por el principio de solidaridad familiar, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, vamos al 519, que es otro de los principios rectores, o sea, lo que es este piso mínimo, que es la asistencia. La asistencia, no sé si se alcanza a ver por ahí, quedó un poco clarita la letra. Los convivientes se deben asistencia durante la convivencia. Esta asistencia comprende dos facetas, tanto la faceta material como lo que es la faceta alimentaria. El 500 se vincula lo de la faceta material o alimentaria con el 520, que tiene que ver con la contribución a los gastos del hogar. Los convivientes tienen la obligación de contribuir a los gastos domésticos. Y el código nos remite al 455, que habla de las contribuciones a los gastos domésticos, los gastos del hogar, en el matrimonio. ¿Bien? ¿Qué es lo que incluye este artículo 520 con la contribución a los gastos del hogar? Implica que los gastos incluyen el sostenimiento de los miembros de la unión, de los hijos comunes, los hijos no comunes. En el caso de los hijos no comunes, que esto se vincula con lo que es el progenitor afín, en el artículo 676 del Código Civil y Comercial, siempre y cuando estos hijos convivan, sean menores de edad, tengan una capacidad restringida o una discapacidad, y lo que tenga que ver también incluye con el mantenimiento del hogar. Solo durante la convivencia, pero por pacto se podría extender luego al cese. Cada conviviente en estos gastos comunes va a contribuir de acuerdo a sus recursos,
Y lo importante es que el artículo da un valor a las tareas domésticas, o sea, lo que es el cuidado de los hijos, tiene un valor económico y también va a ser imputable como contribución a las cargas. Ahora, ¿qué pasa si el conviviente no cumple con esta contribución a las cargas del hogar? Bueno, el otro puede llegar a demandar el cumplimiento, lo dice esto por la revisión del 455, donde el juez competente va a ser el del último domicilio convivencial o el demandado, pero la realidad es que, bueno, será el mismo porque esto se puede exigir durante la convivencia, donde va a coincidir el domicilio convivencial con el del demandado. Bueno, otra de las cuestiones de este piso mínimo es el artículo 521 que habla de la responsabilidad entre los convivientes por las deudas que hubieran contraído conforme el 461. El 461 también nos remite a lo que es las normas del matrimonio. ¿Dónde? ¿Qué dice? ¿Cuál es el alcance de esta norma? Implica una responsabilidad solidaria frente a terceros por las deudas que uno de ellos hubiera contraído con el fin de solventar los gastos ordinarios del hogar, el sostenimiento y la educación de los hijos comunes, y también las necesidades de los hijos no comunes, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de que fueran menores de edad, con capacidad restringida o discapacidad, y que convivan con la pareja. Bueno, todo bueno, como dije, hace una remisión directa al 451, y fuera de estos supuestos, o sea, si hubiera pacto, ninguno responde por las obligaciones de otro. Esto implica que se amplía el patrimonio de agresión, ya, o sea, cuando hablamos del patrimonio de agresión, hablamos del patrimonio como prenda común de los acreedores, donde me permite que pueda demandar en estos supuestos a cualquiera de los convivientes, o sea, esto dependerá de la carga probatoria, donde cada conviviente responderá con su patrimonio y el conviviente no deudor podrá repetir al otro por lo pagado, debiendo probar la unión convivencial y que su crédito provenía de una deuda conforme el 521 del Código Civil y Comercial. Bueno, también dentro de este piso mínimo tenemos la protección de la vivienda familiar, que referimos a ello al comenzar esta exposición, que es el 522, que dice que si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. Si no mediara esta autorización, el que no ha dado su asentimiento puede mandar la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, siempre que continuase la convivencia. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Entonces, lo importante es que se cumple con esto que nos explicaba la doctora Joffre, que es la inscripción de la unión convivencial, y vamos a tener esta protección que nos brinda el artículo. Acá yo les pongo un ejemplo de cómo son las inscripciones de las uniones convivenciales en el registro civil, para que, bueno, lo tengan de ejemplo y más o menos se den una idea. Entonces, en estos casos donde tenemos una unión inscripta, va a haber un plus respecto al piso mínimo, porque vamos a tener una protección interna y una protección externa. La protección interna va a tener que ver con la necesidad de contar con el asentimiento del otro integrante de la unión para todo acto de disposición que afecte la vivienda familiar o al mobiliario indispensable que se encuentra en ellos, que tiene que ver con una protección entre los convivientes. Y por otro lado, una protección externa donde se prohíbe en principio la ejecución de la vivienda familiar por deudas contraídas luego de registrar la unión, excepto que hayan sido contraídas por ambos o por uno de los integrantes con el asentimiento del otro. Es una protección frente a terceros. Entonces, ¿cuál es el objeto de protección de este artículo? La vivienda familiar. La especial protección de la vivienda familiar es en razón de este derecho, de lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, un derecho humano fundamental que es un sostén tanto de la persona como de su familia, y solamente, como dijimos, se va a aplicar para las uniones de convivencia registradas. Bien, y ampliando un poco esto de la protección entre convivientes, entonces, una protección no solo para la vivienda, sino también para el mobiliario. Esto limita la libre disponibilidad del titular antes, durante o después. No puede haber una cláusula que limite esto en un pacto convivencial. En caso negativo de prestar el asentimiento de uno de los convivientes, la puede otorgar el juez, bien, siempre, bueno, cuando lo que va a valorar el juez, que esto fuera imprescindible y el interés familiar no resulte comprometido. Y si se dispuso sin el asentimiento o autorización supletoria, esta disposición se puede mandar el acto por la nulidad. Bien, esta acción de nulidad tiene ciertas particularidades. Primero, que tiene un plazo de 6 meses desde que se conoció ese acto de disposición,
y la convivencia debe continuar. Y después, en cuanto a la protección que dijimos que era esta protección de la convivencia frente a terceros, el principio general es que entonces la vivienda no puede ser ejecutada por deudas contraídas con posterioridad a la inscripción de la unión, sí puede ser embargada, pero no ejecutada, por eso es importante que la unión esté inscripta en los registros, y hay algunas excepciones, que es que la deuda ha sido contraída por ambos convivientes o que haya sido contraída por uno de ellos con el asentimiento del otro. Bien, dicho, visto lo que son los efectos durante la convivencia, vamos a ver cuáles son los efectos luego del cese. Bien, donde vamos a ver que hay un régimen supletorio que nos trae el código falta de pacto. Bien, primero, ¿cuáles son las causas del cese? El Código 523 establece una numeración taxativa que puede ser por muerte de uno de los convivientes, por sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de ellos, por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de los miembros, por matrimonio de los convivientes, por la voluntad unilateral de alguno de ellos de no continuar, que lo notifica en forma fehaciente al otro, y por el cese de la convivencia mantenida. ¿Qué sucede con la interrupción de la convivencia? Bien, la interrupción, o sea, no implica que haya un cese, se obedece a motivos laborales o similares y siempre y cuando se permanezca la voluntad de la vida en común. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Pues tenemos la compensación económica en el 524, la atribución del uso de la vivienda en el 526, la atribución del uso de la vivienda familiar por muerte en el 527 y la atribución de adquisiciones comunes 528. Los efectos distintivos del cese de la unión en materia de pacto son operativos de pleno derecho para las partes del momento de la ruptura y frente a terceros del momento de la inscripción de algún instrumento que acredite la ruptura de los registros respectivos. Acá, bueno, se recalca la importancia de la autonomía de las partes en las relaciones patrimoniales luego del cese de la unión. Vamos al supuesto de la compensación económica. ¿Cuál es que dicen el 524 y 525? Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de la situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la convivencia. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden o en su efecto decida el juez. Bien, la compensación económica es una de las novedades que nos trae el Código Civil y Comercial. Tiene como fundamento el principio de la solidaridad familiar y en que la unión no sea fuente de enriquecimiento o empobrecimiento de un conviviente a costa del otro. No forma parte del piso mínimo inderogable, puede ser excluida por un pacto. En los artículos del código, bueno, se establece un régimen supletorio operativo a la falta de pacto. Si se dan los requisitos de procedencia, va a proceder, cualquiera sea la causa del cese, se puede reclamar al ex conviviente o a sus herederos en caso de muerte, ausencia, confesión de fallecimiento. Caduca, esto es importante, que tiene un plazo de caducidad de los 6 meses desde la causa del cese, y el juez competente va a ser el del último domicilio de los convivientes o el del demandado. No se tiene en cuenta únicamente los bienes materiales de cada uno, sino también el desarrollo profesional y educacional alcanzado durante la unión convivencial, o sea, tiene que ver con las mejores condiciones económicas futuras de esto. ¿Y cuáles son los requisitos? Bien, los requisitos de procedencia son los mismos que tenemos para el caso de divorcio. Es que se produzca un desequilibrio manifiesto entre un conviviente y otro, que ese desequilibrio implique un empeoramiento de su situación y que tenga por causa adecuada la convivencia y la ruptura. Su procedencia dependerá del caso en concreto. La prestación que se puede llegar a otorgar puede ser única o una renta por un tiempo determinado, que no puede ser mayor a lo que duró la unión. Esto es una diferencia con el matrimonio. El pago puede ser en dinero, puede ser o un usufructo muy determinado, cualquier modo que acuerden las partes o en su efecto decida el juez que es lo justo. ¿Cuáles son las pautas que trae el código para la procedencia y el monto en cómo el juez puede fijar esta compensación económica? Las tenemos en el 525, que son el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión. La dedicación de cada conviviente que brindó a la familia de la crianza y educación de los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese, la edad y el estado de salud de los convivientes de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica, la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente
y la atribución de la vivienda familiar. Entonces, estas son las pautas que van a tenerse en cuenta para ver si procede la compensación y cuál puede llegar a ser su monto. Bien, la atribución de la vivienda familiar. Otra de las cuestiones que tienen que ver con los efectos luego del cese, que se encuentra en el 526, que dice que el uso del inmueble que fuese de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos. Si tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores de edad con capacidad restringida con discapacidad, es uno de los supuestos. B, si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. El juez va a fijar un plazo de atribución que no puede exceder de 2 años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo que dice el 523. A pedido de parte, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso de ese inmueble a favor del conviviente a quien no se le atribuye la vivienda. El inmueble no puede ser enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo expreso de ambos. Si el inmueble está en condominio de los convivientes, no puede ser partido ni liquidado. La decisión produce efectos frente a terceros a partir de la inscripción registral. Si se tratara de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. El derecho a atribución cesa en los mismos supuestos que establece el 445, que nos remite a las normas no del matrimonio. Entonces, esto es un régimen supletorio que se va a aplicar, se aplica a falta de pacto, se puede excluir por pacto, se aplica para cualquier supuesto de cese de la convivencia, aplica el derecho a la vivienda, el derecho de los convivientes a proveerse una vivienda, luego del cese. Esto tenemos una protección, es importante destacar, para los convivientes, porque en realidad los hijos no están protegidos a través de las reglas del régimen de responsabilidad parental en el 659. Para su procedencia, la norma establece criterios objetivos para el juez y tenemos una doble protección. La atribución del uso de la vivienda familiar propiedad de uno o ambos en caso de ruptura y la continuidad de la locación de la vivienda familiar por el conviviente no locatario hasta el vencimiento del contrato. No es vitalicio, es temporal, es facultad del juez, pero tiene un límite. Este límite de tiempo se podría llegar a ampliar por pacto y se pueden establecer condiciones que regirán hasta el cese de la atribución, como la renta y la inajenabilidad. Pero para todo esto es importante siempre que se encuentre inscrito en el registro. ¿Cuáles son las causales del cese de esta atribución de la vivienda familiar que nos hace el Código de una Remisión del 455? Son el cumplimiento del plazo fijado por el juez que opera de pleno derecho, el cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación, que era ser planteado judicialmente excepto acuerdo de partes, y las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria, que sean concordantes con el régimen previsto para las uniones convivenciales, es decir, que el conviviente al que se le haya atribuido la vivienda sea autor, cómplice o partícipe de un delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del otro conviviente o sus descendientes, ascendientes, cónyuge, nuevo conviviente o hermanos, o que el conviviente haya maltratado gravemente a su expareja, que lo haya acusado o denunciado por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador o haya obrado en cumplimiento de un deber legal, y que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones siempre que sean operativas al supuesto previsto en la norma. Bien, otro de los efectos que tenemos en cuanto a luego del cese de la convivencia es la atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes, que es lo que está regulado en el 527. Dice que el conviviente superficie que carece de vivienda propia, habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, pueden invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la asociación no se encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible al anterior del causante, se extingue si el conviviente superficie constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia o habitable o bienes suficientes para acceder a esta. Entonces, como los convivientes no tienen el derecho a heredar, pero pueden tener, salvo obviamente que pudiéramos acordar algo por pacto, que hay derecho real de habitación gratuito contemplado en el Código sobre el inmueble sede de la convivencia de propiedad del conviviente fallecido. Es un régimen supletorio a falta de pacto, puede excluirse por pacto, tiene una vigencia temporal, se vincula con lo que es el derecho humano a la vivienda y los herederos no pueden excluir. Esto es inoponible a los acreedores del causante. ¿Cuáles son los requisitos? Que el conviviente carezca de vivienda propia, habitable o de medios para solventarla, que el inmueble haya sido última sede del hogar convivencial,
que el inmueble sea propiedad exclusiva del conviviente prefallecido, no estando en condominio con terceras personas. O sea, dándose todos estos requisitos, se puede otorgar este derecho. ¿Cuáles son las causales del cese antes del vencimiento de este plazo de 2 años que establece el Código? Están fundadas en lo que es el principio del abuso del derecho. Son que el beneficiario constituye una unión convivencial, que contraiga matrimonio, que adquiere una vivienda propia habitable y que obtenga bienes suficientes para acceder a una vivienda. Bien. Y por último, dentro de estos efectos, luego del cese de la convivencia, tenemos el 528, que habla de la distribución de los bienes, quizás falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que pudieran corresponder. Y acá dije, bueno, vamos a tener lo que es el principio de autonomía de la voluntad, como en todo lo que es uniones convivenciales, un régimen supletorio que va a funcionar a falta de pacto, el principio general es que los bienes adquiridos durante la unión convivencial son de propiedad de quien sea el titular, ¿bien? Porque hay un régimen de separación de bienes. O sea, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Pero el principio general puede verse modificado aplicando otros principios para resolver el conflicto patrimonial luego del cese de la unión, y ahí podemos mirar otras normas como lo que es el enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otras que puedan surgir. Cuando damos explicación de estos principios es muy importante lo que es la perspectiva, el principio de lo que es la perspectiva de género. Entonces, si bien la unión convivencial no tiene un régimen patrimonial propio, igualmente tiene efectos en lo patrimonial, es importante ver la redacción de los pactos, sobre todo en la adquisición de bienes, de dónde surge el esfuerzo en común, ver el caso concreto, la amplitud probatoria, integrar todas las normas del ordenamiento jurídico con una mirada constitucional convencional y la importancia siempre en estos casos de lo que es la perspectiva de género. Ahora bien, ¿cómo se encuentran reguladas las cuestiones patrimoniales de las uniones convivenciales conforme el Código Civil peruano? Esto es importante para aquellos alumnos de Perú que estén, alumnos y alumnas de Perú que estén viendo las clases. Tenemos, por un lado, si la unión convivencial cumple con los requisitos del 326 del Código Civil peruano, que ya nos estuvo comentando la doctora Jofré, es considerada una unión de hechos y las consecuencias jurídicas patrimoniales que genera entre los convivientes son las siguientes. Por un lado, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de ganancias, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años de forma continua. No hay opción al régimen de separación de patrimonio, esta es la diferencia con el matrimonio en Perú. Al momento del cese de la unión de hecho, cualquiera fuera la causa, se aplica para la división de bienes el régimen de división de ganancias. También, para el caso del cese de la unión de hecho, por decisión unilateral de uno de los convivientes, el abandonado puede reclamar una indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le corresponden de conformidad al régimen de sociedad de ganancias. Y el tercero, entre los convivientes se generan derechos y deberes sucesorios similares a lo del matrimonio. Por otro lado, si la unión convivencial no cumple con los requisitos del 326, será considerada una convivencia que no tendrá la protección del artículo. Sin perjuicio de ello, los convivientes tienen la posibilidad de iniciar una acción de enriquecimiento indebido al momento del cese de la unión. Bueno, ahí hemos terminado con la parte del cese. Muchas gracias por acompañarnos.